Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el sistema endocrino, el cual es un conjunto de glándulas que vierten sus productos de secreción, las hormonas, en los espacios extracelulares donde son recogidas por la sangre y llevadas a otras regiones del organismo. Esto es gracias a que el cuerpo posee ciertos sensores, los cuales actúan ante ciertos estímulos como es la temperatura. En caso de calor, la respuesta es que empecemos a sudar. En caso de frío, la respuesta sería contracciones musculares, lo que conocemos como temblores. Esto va a generar que se mantenga la homeostasis, es decir, un equilibrio que va a generar un cuerpo en condiciones óptimas. Ahora, estos productos de secreción, como son las hormonas, van a activarse o más bien se van a liberar de acuerdo a ciertos cambios que ocurren en las etapas de la vida del ser humano. Puede ser en una etapa del embarazo, en el crecimiento y en la etapa de desarrollo sexual. Bueno, para poder comprender estos productos de secreción, que son las hormonas, pues hay que entender que hay unas estructuras conocidas como glándulas, las cuales son de origen epitelial y son formadas por la invaginación de este. ¿Cuál es la función de las glándulas? Es secretar productos a través de conductos o el torrente sanguíneo para estimular órganos blancos. Pueden ser glándulas endocrinas o glándulas exócrinas. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque las glándulas van a ser las estructuras que van a liberar las hormonas, ¿sí? Entonces, la clasificación estructural de las glándulas exócrinas puede ser unicelulares, constituidas por una sola célula, como por ejemplo las células caliciformes, las cuales se encuentran en el sistema respiratorio. El otro tipo de glándulas son las multicelulares, conformado la mayoría de las glándulas exócrinas, y son glándulas que poseen pues múltiples células, como las glándulas sudoríparas, sebáceas y salivales. Ahora, la clasificación de las glándulas exócrinas multicelulares se dividen por su estructura. Puede ser tubular simple ramificada, tubular enrollada, acinar simple ramificada, tubular compuesta, acinar compuesta y tubulacinar compuesta. Ahora bien, las glándulas exócrinas también se pueden clasificar por la forma de secreción. Si es merocrina, estamos hablando de un proceso de exocitosis. Apócrina, tiene que haber una ruptura del polo apical de la célula. Holócrina, debe de haber una muerte y ruptura de la célula, como se muestra en las imágenes. Entonces, es muy importante conocer las diferencias, entre holócrina, merocrina y apócrina. Ahora, hay que recordar que el proceso de exocitosis es en donde se deben de formar ciertas estructuras denominadas vesículas, y estas vesículas se van a fusionar con la membrana plasmática para que se pueda liberar lo que se posee en el interior de las vesículas. Bueno, ahora, una vez comprendido qué son las glándulas y cómo se clasifican, entonces ahora hay que comprender el producto que libera, como es la hormona. Las hormonas son sustancias químicas que son secretadas por células endocrinas al espacio extracelular. Los principales productores de hormonas son las siguientes glándulas: la glándula pituitaria, la glándula pineal, testículo, ovario, páncreas, tiroides, timo y glándula suprarrenal. Ahora, la clasificación de las hormonas. Pueden clasificarse por la acción en la célula blanco como hidrosolubles
o liposolubles. Las hidrosolubles pues son moléculas polares y las liposolubles no son polares y se denomina hormonas lipofílicas. Por composición química están las aminas, que son hormonas derivadas de aminoácidos, polipeptídicas y proteínas derivadas de proteínas grandes, glicoproteínas, una proteína unida a un carbohidrato, y las esteroideas, derivadas del colesterol. También tenemos por la interacción química, como sinérgicos, dos o más hormonas funcionan juntas para producir efecto. Permisivo, acción de una segunda hormona aumenta capacidad de respuestas. Antagonista, hormonas con acciones contrarias. Ahora, dentro de la química podemos decir también que están las esteroideas y no esteroideas. Las esteroideas podemos mencionar algunas como la testosterona, estradiol, progesterona y cortisol. Las no esteroideas están las aminas como la noradrenalina, adrenalina, melatonina, triiodotironina y tiroxina. Los polipéptidos como vasopresina, oxitocina, MSH, somatostatina. Proteínas como la hormona de crecimiento, prolactina, PTH, insulina, glucagón, calcitonina. Y glucoproteínas como FSH, LH, GSH y TSH. Ahora, por las formas de acción de las hormonas, estas se clasifican como endocrina. Actúan en células a distancia a través de la circulación sanguínea. Parácrina, actúan en las células cercanas sin entrar a la sangre. Autócrina, actúan en la propia célula que los secretan. Neurocrina, son señales entre neuronas. Ahora, esto es muy importante en las hormonas esteroideas porque estas se van a producir a partir del colesterol. Entonces hay que ver al colesterol no como una molécula mala, también tiene sus ventajas. Y esta es una de ellas. Es el precursor para la formación de hormonas como glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Y los andrógenos van a dar lugar a los estrógenos. Ahora, ¿qué tipo de células van a secretar estas hormonas esteroideas? Pues son células obviamente secretoras, van a poseer núcleos pequeños y redondeados, abundante citoplasma, gran cantidad de gotas lipídicas pequeñas, retículo endoplasmático liso abundante, muchas mitocondrias y están rodeadas de capilares sanguíneos. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estas hormonas esteroideas? Bueno, al ser una hormona lipídica, esta hormona tiene la capacidad de atravesar la membrana fosfolipídica y unirse a su proteína receptor que se encuentra en el interior de la célula. Esta unión va a permitir que la hormona entre al núcleo y en el núcleo va a estimular la transcripción de genes que estén asociados al mecanismo que va a regular esta hormona esteroidea. Y entonces va a permitir la transcripción y obviamente la síntesis de proteínas. Por otro lado tenemos las hormonas polipeptídicas. Estas tienen entre 3 y 200 aminoácidos, se sintetizan como prohormonas. Las características de las hormonas polipeptídicas son las siguientes. Son hidrosolubles, circulan libremente en plasma, son almacenadas en vesículas, actúan sobre receptores de superficie de membrana, raramente sufren transformación extraglandulares, tiempo de vida media corto. Y las células que secretan los polipéptidos van a poseer núcleos grandes, predominantes, pequeña cantidad de citoplasma, aparato de Golgi prominente, retículo endoplasmático rugoso abundante, gran cantidad de gránulos secretores y están rodeados de sinusoides sanguíneos fenestrados. Ahora, tenemos a las hormonas derivadas de aminoácidos modificados. Entonces, estas hormonas se van a sintetizar a partir de los aminoácidos tirosina y triptófano. Las características de las células secretoras de aminoácidos van a tener núcleos grandes, muchas mitocondrias,
retículo endoplasmático rugoso abundante, aparato de Golgi prominente, gran cantidad de gránulos secretores y están rodeados de capilares sanguíneos. Bueno, entonces, ya teniendo clara qué es una glándula, qué es una hormona, la clasificación de las hormonas, vamos a empezar a ver estos ejes que se mencionan mucho en literatura, como es el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué lo llaman eje hipotálamo-hipófisis? Porque a partir del hipotálamo se van a liberar hormonas que van a estimular tanto la parte anterior de la hipófisis, conocida como adenohipófisis, y también la parte posterior de la hipófisis, conocida como neurohipófisis, para que se liberen ciertas hormonas. Entonces, de la adenohipófisis se van a liberar hormonas como prolactina, gonadotrofinas como FSH, LH, HCG, tirotropina, adrenocorticotropa, somatotrofina. ¿Sí? Y de la neurohipófisis vamos a ver que se van a liberar hormonas como la oxitocina y la hormona antidiurética. Entonces vamos a empezar con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ovulación. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? El hipotálamo va a liberar la hormona GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona, la GnRH, va a estimular el lóbulo anterior de la hipófisis. Esto va a provocar que se libere la FSH, que es la hormona folículo estimulante. ¿Qué es lo que va a hacer la FSH? Estimula el desarrollo de los folículos ováricos y la producción de estrógenos por parte de las células foliculares. A su vez, se va a liberar también la hormona luteinizante, la LH, la cual estimula la producción de progesterona por parte de las células foliculares y el cuerpo lúteo. FSH y LH son llamadas hormonas gonadotropinas porque son secretadas por las células gonadotropas del lóbulo anterior hipofisial. Entonces acá tenemos este esquema en donde nos especifican del hipotálamo se libera GnRH. GnRH estimula la parte anterior de la hipófisis y esto va a generar la liberación de FSH. FSH lo que hace va a ser estimular el folículo para que se dé la maduración del óvulo y así se dé la liberación, el proceso de ovulación. Esta estimulación de FSH a su vez empieza a liberar a partir del folículo la hormona estrógeno. Y este estrógeno va a ser muy importante para que se lleve a cabo la ovulación, ¿sí? Entonces, durante esta fase, nosotros vamos a ver en el endometrio un engrosamiento de la pared, ¿sí? Este engrosamiento de la pared, cuando está el proceso previo a la ovulación, nosotros vamos a tener niveles elevados de estrógeno. Se da la ovulación y es el momento en donde se espera que el óvulo se fecunde con el espermatozoide para que se pueda implantar en el endometrio. En ese proceso también empieza a actuar la LH. La LH actúa en el cuerpo lúteo para que empiece la liberación de progesterona. A la par se libera también estrógenos, pero en menor cantidad. Entonces la progesterona también se empieza a liberar en esta parte, que es la fase secretora, para que se lleve a cabo tanto la implantación del óvulo fecundado como su desarrollo embrionario. Ahora, algo muy importante, cuando esta capa de endometrio se engrosa, ¿sí?, por un proceso normal y no se lleva a cabo la implantación de un óvulo fecundado, ocurre el proceso que se conoce como menstruación. ¿Y por qué? Porque esta capa de endometrio se empieza a desprender porque no hay ningún óvulo fecundado implantado y por lo tanto se tiene que eliminar. Y es el proceso de menstruación. ¿Cuál es el problema? Cuando esta capa de endometrio no se elimina, muchas mujeres
lo que llegan a padecer es la ausencia de menstruación. Entonces, parece ser algo normal en muchas mujeres, sin embargo, es un problema. ¿Por qué? Porque esto es un ciclo y cuando empieza de nuevo, esa pared que ya se formó va a ser la base para para el siguiente engrosamiento. Entonces, esas capas extra que se empiezan a formar, se tienen que eliminar, porque si no, es lo que se conoce como endometriosis. Entonces ya empiezan a haber problemas con ciclos menstruales irregulares, pueden haber formación de miomas, dolor, inflamación, y entonces ya empieza a haber un trastorno de tipo hormonal. Ahora, hay que comprender que dentro de los estrógenos hay diferentes moléculas. Está el beta-estradiol, el estrona y el estriol. El beta-estradiol es el principal estrógeno secretado por los ovarios. La estrona, el ovario secreta pequeñas cantidades, pero parte de ellas se forma en los tejidos periféricos por las cortezas suprarrenales y las células de la teca ovárica. El estriol, un estrógeno débil, es un producto oxidativo derivado tanto del estradiol como del estroma, y su conversión tiene lugar principalmente en el riñón. Pero en resumen, el beta-estradiol es el estrógeno que más se produce y además es 12 veces más potente que la estrona y 80 veces que el estradiol. Estas son las estructuras de algunos estrógenos, del estradiol, estrona y del estriol. En el caso de los hombres, tenemos el eje hipotálamo-hipófisis, testículo, espermatogénesis. De igual, del hipotálamo se libera GnRH, estimula adenohipófisis, se libera FSH y LH. Ahora, el estímulo de la GnRH induce la liberación de las gonadotropinas por las células gonadotrófas. Salen a la circulación y llegan a los testículos. Cuando llegan a los testículos, van a llegar a las células de Leydig e induce la producción de testosterona. Esto lo hace la LH. En el caso de FSH, esto va a estimular a las células de Sertoli para la producción de espermatozoides. Esto va a ser en ayuda con la testosterona que se libera en las células de Leydig. Entonces, es en conjunto de estas dos hormonas para la producción de espermatozoides. La hormona testosterona no solamente va a ayudar a la producción de espermatozoides, también va a ayudar a la formación de masa muscular y vello, crecimiento gonadal, conducta, el líbido y la voz grave. A su vez, también se van a secretar otras hormonas como la inhibina, la cual inhibe la producción de gonadotrofinas como la FSH. Y eso es un proceso de regulación. Esto es un esquema que resume este proceso. Se libera GnRH, se estimula la adenohipófisis, se libera FSH y LH. LH estimula las células de Leydig para la producción de testosterona. La FSH estimula las células de Sertoli para llevar a cabo el proceso de espermatogénesis, ¿sí? En colaboración con la testosterona. Ahora, el otro eje es el eje hipotálamo-hipofisiario adrenal. Esto va a actuar en defensa contra situaciones de estrés. Se activa, reta al organismo y haciendo peligrar su homeostasis. La respuesta tiene que ser rápida y eficaz y, obviamente, se da mediante un estrés adaptativo. ¿Qué va a ocurrir acá? De igual manera, en el hipotálamo se va a liberar CRH, que es la hormona liberadora corticotropina, ¿sí? Y esta hormona liberadora corticotropina va a estimular a la hipófisis anterior
para que se dé la liberación de ACTH. La ACTH es la hormona adrenocorticotropa, ¿sí? La hormona adrenocorticotropa va a viajar a las glándulas adrenales a través de la sangre para que se dé la liberación de algunas hormonas como el cortisol. Ahora, aquí tenemos a nuestra glándula suprarrenal o glándula adrenal. Mucho ojo con esto. La glándula suprarrenal va a tener ciertas capas. Va a tener un área que se conoce como médula. En la médula se liberan catecolaminas. En la corteza se va a liberar en la zona reticular los andrógenos y en la zona fascicular los glucocorticoides, ¿sí? Y en la parte externa está la zona glomerular que va a liberar mineralocorticoides. Entonces no es una glándula que libera todas estas hormonas en una sola área, son diferentes áreas. Y solamente la zona fascicular y la zona reticular son activadas por la ACTH. ¿Sí? Entonces, mediante la liberación de esta hormona se van a liberar glucocorticoides y andrógenos. Entonces, no se les olvide que en la zona fascicular nosotros tenemos la liberación de glucocorticoides. Ejemplos de glucocorticoides, el cortisol y la corticosterona. En la zona reticular se van a liberar andrógenos como la dihidroepiandrosterona y la androstenediola. Glucocorticoides tienen un efecto en el metabolismo, como el cortisol, hormona conocida como la hormona del estrés. Va a tener un efecto anabólico y también un efecto catabólico. El catabólico va a ser a nivel de tejido adiposo, músculo e hígado. ¿Qué va a hacer en el tejido adiposo? Lipólisis. En músculo, proteólisis para la formación de aminoácidos y estos aminoácidos van a ser utilizados para la activación de la ruta de gluconeogénesis. A su vez, en el hígado se va a activar la glucogenólisis. Entonces, el cortisol, si me va a activar glucogenólisis, pues obviamente eso significa que va a activar la ruta que degrada el glucógeno para que se libere glucosa. Nosotros necesitamos en situaciones de estrés que se eleven nuestros niveles de glucosa para fuente de energía inmediata. El problema es que el cortisol se libera cuando hay estrés. Y ese estrés no necesariamente tiene que ser un estrés de tipo cuando te levantas en la mañana o cuando haces ejercicio o cuando haces ciertas actividades, por ejemplo el trabajo, la escuela, sino que también se va a liberar cuando nosotros estamos en estados de depresión, de ansiedad, y entonces vamos a tener unos niveles de glucosa elevados. Entonces, eso nos puede llegar a generar a corto o mediano plazo resistencia a la insulina. También puede provocar que aumente la grasa abdominal, que empecemos a aumentar la retención de líquidos, aumentar las alergias y enfermedades inmunológicas, aumentar la osteoporosis, pueden disminuir defensas y a su vez pueden disminuir la masa muscular. Estas son ciertas acciones que generan estrés. Entonces vamos a tener niveles de glucosa muy bajos, eso va a generar estrés, se libera cortisol para que se regulen los niveles de glucosa. Vamos a tener un estrés emocional, pero recuerden en esta parte, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si nosotros tenemos preocupaciones por lo que ocurrió en el pasado o por lo que va a ocurrir en el futuro, eso nos puede generar estrés emocional y entonces nosotros vamos a tener niveles elevados de cortisol y estas van a ser las consecuencias de tener
cortisol alto, también un exceso de actividad física, la falta de sueño, el frío excesivo. Entonces, mucho ojo con con las fuentes que pueden generar niveles altos de cortisol. Ahora, el estrés puede ser a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo nosotros vamos a tener una estimulación desde el sistema nervioso central hasta la glándula, en donde se va a liberar hormonas como la epinefrina y la norepinefrina. Van a activar glucogenólisis, van a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el metabolismo y pueden haber cambios en los patrones de flujo sanguíneo. Pero esto puede ser en, en corto tiempo. Cuando estamos hablando de largo plazo, ya hay una estimulación por parte de la ACTH y entonces empiezan a haber liberación de hormonas como tipo glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces, dependiendo quién se libere, vamos a tener cierta respuesta. Si se libera mineralocorticoides, va a haber retención de iones de sodio y agua por los riñones, incremento en el volumen sanguíneo y presión sanguínea. Al liberarse glucocorticoides, pues va a haber proteólisis, lipólisis y convertidos a glucosa, llevando a un incremento en la glucosa sérica, un sistema inmune que puede estar suprimido. Bueno, ahora, la aldosterona es una principal mineralocorticoide secretada por las glándulas suprarrenales. Se le puede atribuir el 90% de la actividad mineralocorticoide y puede poseer hasta 3000 veces mayor que el cortisol. ¿Sí? Ahora, dentro de las catecolaminas se encuentra la adrenalina. Es muy importante la dieta porque a partir de ciertos aminoácidos se va a formar la adrenalina. Nosotros tenemos en nuestra dieta aminoácidos como la fenilalanina y la tirosina. Entonces, esta es la ruta para la síntesis de adrenalina. A partir de la fenilalanina se puede sintetizar tirosina y después dopamina, dopa y dopamina, después noradrenalina y por último adrenalina. ¿Qué es lo que va a hacer la adrenalina? Va a incrementar la frecuencia cardíaca, incrementa su duración, aumenta el tono muscular, disminuye la actividad digestiva, dilatan las vías respiratorias y provocan hiperventilación, incrementan la presión sanguínea. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio necesitamos que se activen estas funciones y se van a activar siempre y cuando se libere adrenalina, que es una de las catecolaminas. Ahora, nosotros tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El hígado sintetiza esta molécula que se llama angiotensinógeno, el cual, por ayuda de la renina producida en el riñón, se forma la angiotensina 1. La angiotensina 1 puede ser activada y convertida a angiotensina 2. La angiotensina 2 va a tener diversas funciones como actividad simpática, va a participar en la reabsorción de sodio, cloro y excreción de potasio, retención de agua y puede actuar a nivel de corteza de la glándula suprarrenal para que se lleve a cabo la secreción de la aldosterona. Y la aldosterona puede estimular el proceso de reabsorción y excreción de ciertos iones. También la angiotensina 2 puede actuar a nivel de vasos sanguíneos con la vasoconstricción arteriolar, aumento de la presión sanguínea y puede actuar a nivel de hipófisis para que se lleve a cabo la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, todo este proceso es para el mantenimiento de la presión arterial y el volumen extracelular. Otra de las hormonas muy importantes es la eritropoyetina. Esta no es liberada por la glándula suprarrenal, pero es importante. ¿Por qué? Porque es una hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos. Es producida por el riñón y se ve estimulada por la reducción de tensión de oxígeno
en los tejidos. Entonces, cuando ya hay una deficiencia renal o un problema renal, ya no se va a producir eritropoyetina y como consecuencia, los niveles de eritrocitos se pueden ver afectados y van a empezar a disminuir. Y por último, está el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? El hipotálamo va a liberar TRH, que es la hormona liberadora de, de tiroxinas. Esta va a estimular la hipófisis, la cual va a liberar TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, lo cual genera un estímulo en la tiroides para que se libere las hormonas tiroideas, que es la T3 y la T4. ¿Qué es lo que va a hacer? Van a estimular la síntesis de proteínas, van a actuar a nivel del sistema nervioso, va a aumentar el índice de respiración celular, va a incrementar el índice metabólico basal, ¿sí? Ahora también hay una liberación de la hormona calcitonina, la cual inhibe la disolución de cristales de fosfato de calcio del hueso, estimula la secreción de calcio en la orina y disminuye la concentración sanguínea de calcio. También está la estimulación de la paratiroides, la cual libera hormona paratiroidea, promueve la disolución de cristales de fosfato de calcio del hueso, estimula la reabsorción de calcio en los riñones y aumenta la concentración sanguínea de calcio. Entonces, aquí tenemos otro esquema, los cuales nos ayudan a entender la importancia de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Entonces, el eje hipotálamo libera TRH. La TRH estimula la hipófisis anterior para la liberación de TSH y la TSH va a estimular a la tiroides para la secreción de T3 y T4. Entonces, T3 y T4 aumento en absorción de glucosa, formación y maduración de hueso y maduración del sistema nervioso. ¿Cómo van a actuar las hormonas tiroideas? Tenemos la tiroxina T4, transportada a la célula blanca, está unida a su proteína transportadora en el plasma. Se separa de su transportador y entra a la célula blanca a través de la membrana. ¿Sí? En el citoplasma T4 se convierte en T3, triiodotironina, y se une a proteínas de unión para poder entrar al núcleo. El complejo de hormona receptor se une al DNA y estimula la síntesis de nuevo RNA mensajero que codifica para la síntesis de nuevas proteínas, mismas que producirán un efecto hormonal en la célula blanca, de todos los mecanismos que ya mencionamos. Entonces, cuando estas hormonas se encuentran elevadas, vamos a tener un cuadro de hipertiroidismo, y cuando se encuentran bajas vamos a tener un cuadro de hipotiroidismo. Pero es muy importante que en los pacientes que tengan niveles alterados de T3, T4 y TSH sean canalizados hacia un endocrinólogo para que pueda ser tratado y de acuerdo a su diagnóstico, ya sea hipo o hipertiroidismo, se dé una dieta adecuada. También tenemos este tipo de hormonas como la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿sí? La GHRH, y como ya conocemos, la hormona de crecimiento pues nos va a ayudar no solamente al crecimiento, ¿sí? También nos va a ayudar a la formación de músculo, al funcionamiento de hígado, ¿sí? Y a su vez hay una hormona que va a inhibir a la hormona de crecimiento, que es la somatostatina. Entonces es muy importante conocer esta función de la hormona de crecimiento, que no solamente nos va a ayudar al crecimiento, sino también al metabolismo. Y aún siendo adultos, la hormona de crecimiento se sigue liberando y su liberación se da en las noches. Y es muy importante en los adultos que se dé bien la liberación de hormona de crecimiento
para que tengamos un excelente ciclo de alimentación y no tengamos un trastorno en nuestros tiempos de alimentación y comamos en horas inadecuadas. En resumen, la adenohipófisis va a secretar 6 hormonas: la hormona de crecimiento, corticotropina, tirotropina, prolactina, hormona estimulante de folículos y la hormona luteinizante. Y la neurohipófisis va a producir oxitocina, la cual es muy importante para la estimulación de las glándulas mamarias, para la producción de leche materna. También es importante en el proceso de parto porque estimula la contracción uterina y esto va a permitir que el bebé salga adecuadamente, y además que la oxitocina pues es considerada como la hormona del amor porque es la hormona que se libera en relaciones a largo plazo. Entonces, cuando la mamá está dándole leche materna al bebé, hay una estimulación en la glándula mamaria, eso provoca la liberación de oxitocina y no solamente va a actuar en los músculos de la glándula mamaria, sino también en el sistema nervioso, en donde va a fortalecer el vínculo hijo-madre. Ahora, tenemos al páncreas, una glándula muy importante, sin menospreciar a las demás, que va a cumplir varias funciones. Es una glándula que va a ser endocrina y exocrina a la vez. Y endocrina, pues a partir de los islotes de Langerhans, van a liberar 2 hormonas, la insulina y el glucagón. Y esto va a ser también endocrina porque se va a liberar jugo pancreático. En el jugo pancreático va a poseer enzimas como la amilasa, tripsina, lipasa. Y en las exócrinas pues son liberadas a través de los acinos, es el jugo pancreático, pero en lo que posee es bicarbonato, ¿sí? Células que revisten los conductillos, y lo que ocurre es que el CO2 se difunde en la sangre a las células, y ese CO2 con agua se forma el ácido carbónico, el cual se disocia formándose el ion bicarbonato. ¿Por qué es importante las hormonas que liberan? Dentro del páncreas se encuentran 2 tipos de células en los islotes de Langerhans. Unas son conocidas como células beta y otras son conocidas como células alfa. Las células beta van a secretar insulina. La insulina se secreta por aumento de glucosa en sangre. Y en el caso de las células alfa, estas secretan glucagón. Y esto es estimulado por disminución de glucosa en sangre. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando existen niveles altos de glucosa, se estimula la liberación de insulina para que se regulen los niveles de glucosa, es decir, para que disminuyan y lleguen a valores normales. Lo mismo hace el glucagón, regularizar los niveles de glucosa, pero en caso contrario, es decir, si existe una disminución en los niveles de glucosa en sangre, entonces actúa el glucagón. Y el glucagón lo que va a hacer es activar ciertas rutas como glucogenólisis para que empiece a haber una liberación de glucosa y salga al torrente sanguíneo y se nivelen los niveles y se regulen los niveles de glucosa. ¿Cuál es el problema acá? Cuando existen niveles altos de glucosa de manera muy frecuente, vamos a tener niveles altos de insulina, y esto va a generar con el tiempo resistencia a la insulina, por lo que es la antesala para padecer diabetes. Y en el caso del glucagón, que va a estimular las rutas para que se libere glucosa al torrente sanguíneo, tampoco es bueno. No porque genera una cierta resistencia a la hormona,
sino que niveles tan bajos de glucosa pueden llegar a provocar en la persona tal vez un desmayo porque no se pueden regular inmediatamente. Entonces, periodos largos de ayuno pueden generar ciertas consecuencias a nivel del sistema nervioso, porque puede generar convulsiones, desmayos y náuseas, vómitos, ¿sí? Que no es bueno. Entonces hay que controlar tanto los niveles de glucosa a la baja como a la alta. Ahora, la secreción de glucagón puede aumentar por glucosa sanguínea baja y también por ciertos aminoácidos derivados de comidas con proteínas. Entonces, durante el ayuno nocturno o prolongado, previenen hipoglucemia y la adrenalina producida por la glándula suprarrenal. Entonces, durante periodos de estrés, el nivel de glucagón aumenta como anticipación